para cosas así cortas es como que me viene bárbaro, porque lo sé editar rápido. Bueno, acá hice una separación, porque primero veamos esto, y después veamos lo otro. Quería contarles que, no sé si sabían, pero el paper de Einstein de 1905 no se llama teoría de la relatividad especial, y no se llama una nueva mecánica, se llama la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, ¿sí? Entonces, la relatividad especial y el electromagnetismo están como... Digamos que el electromagnetismo es una teoría relativista de por sí, ¿sí? El problema que había en esa época era que no se podía conciliar la mecánica con el electromagnetismo, ¿sí? Estaba este tema del éter. La gente creía bueno, que la luz se propagaba a través de un medio, igual que las ondas de sonido o cualquier onda mecánica, y tenía que existir ese medio que era el éter, pero no había forma, o sea, cuando no podían demostrar la existencia del éter. De hecho, hay un experimento muy famoso que es el de Michelson-Morley, que creo que se hace en Lago 2, pero el de Michelson, no el de Michelson-Morley. No me acuerdo bien. Sí, yo confirmo, estuve en Lago 2 y se rehace. Claro, bien. Y ese experimento descarta la existencia del éter, ¿sí? Entonces, lo que yo quería mostrar acá es, del lado izquierdo, yo tengo una carga que se mueve, ¿sí? En un campo eléctrico y campo magnético. ¿Está bien? Ahora, yo no les quiero spoilear física teórica 1, porque para mí la mejor parte de la materia es justamente la formulación, lo que se llama la formulación covariante del electromagnetismo, que es escribir el electromagnetismo en formalismo relativista, ¿sí? Le mandó la onda roja. Sí, no me había dado cuenta. Dije, bueno, voy a hacer un separador. Y salió eso. Y F es igual, perdón, E', o sea, un campo eléctrico visto desde el punto de vista de la partícula, por ejemplo, es de esta forma, transforma así, ¿sí? O sea, las cuentas intermedias las van a ver en teórica 1, cómo transforma los campos. Acá suele haber un sobre C, pero eso es porque en el electromagnetismo posta, digamos, teórico, se usan unas unidades que se llaman gaussianas, donde el campo magnético y el campo eléctrico tienen las mismas unidades, básicamente, ¿sí? Van a ver que les va a cambiar todo. Por ejemplo, la ley de Gauss va a dejar de ser igual a ρ sobre epsilon y va a pasar a ser 4pi por epsilon, una cosa así. Es más piola, las unidades gaussianas para electromagnetismo son más piola. Bueno, la cuestión es que desde el punto de vista de la carga solo ve un campo eléctrico, ¿sí? Entonces es muy loco. Esto es una forma de mostrarles que campo eléctrico y campo magnético son lo mismo. Depende del sistema de referencia, ¿sí? Por eso se llama campo electromagnético, ¿sí? Cuando vean las ecuaciones de Maxwell al final de la materia, y en teórica 1 van a poder ver cómo las ecuaciones de Maxwell
son invariantes ante transformaciones de Lorentz, lo cual no pasaba con la mecánica, ¿sí? ¿Se acuerdan que ese era el problema de la mecánica? No sé si lo vieron en F1, que la mecánica de Newton es invariante ante transformaciones de Galileo. Claro. Y no ante transformaciones de Lorentz. Pero el electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, son invariantes ante transformaciones de Lorentz. Lo van a ver. Y ahí ya directamente, si alguien quiere hacer una pregunta, perdón. Raise hand. ¿Querías preguntar algo? Manuel. Ah, ok. Bueno, y van a ver cómo campo eléctrico y campo magnético, depende del sistema de referencia. Vas a tener, no sé, vos tenés un campo electromagnético y depende del sistema de referencia vas a tener un porcentaje eléctrico y un porcentaje magnético. Siempre, ¿sí? Siempre va a depender del sistema de referencia. Entonces, fíjense cómo la fuerza de Lorentz acá sale sola de la transformación. Esta sería la transformación de Lorentz, ven que es E', de la transformación de Lorentz para un campo visto desde el punto de vista de la partícula, ¿sí? Acá puede haber un menos o no, dependiendo sea QV al sistema moviéndose para el otro lado, sí, eso es un tecnicismo, ¿está bien? Lo importante que quiero que se lleven de acá es que la fuerza de Lorentz sale sola de plantear una transformación de Lorentz a uno de los campos, ¿sí? ¿Está bien? Y la fuerza de Lorentz se conocía desde antes, o sea, ya se sabía por experimentos que una carga en un campo eléctrico y un campo magnético se movía de cierta forma, ¿sí? Como en el ejercicio 1, por ejemplo. Y bueno, y acá tenemos otra cosa que es un flash, que yo cuando la entendí, o sea, al principio no entendía y después lo entendí y dije, ah, claro, tiene todo el sentido del mundo, que es, yo tengo una barra cargada con densidad ρ0 desde un sistema de referencia y resulta que o sea, las cargas y las corrientes se transforman, ¿sí? O sea, uno cuando hace transformación de Lorentz tiene que transformar todo, campos, corrientes, densidades de carga, ¿sí? Entonces acá la densidad de carga es ρ0 por el factor gamma que lo vieron en F1, ¿sí? Puse U en vez de B porque en el libro de Ferraro, yo esta ecuación la saqué del libro de Ferraro, que se los ultra recomiendo, creo que con conocimientos de física 3 y de física 1 lo pueden leer, y cuando empieza con formulación covariante, eso se ve en mecánica, así que pueden leer hasta formulación covariante. Y después de que vean mecánica, después de que cursen mecánica, pueden seguir ahí con formulación covariante. Y en teórica 1 va a volver a aparecer la formulación covariante, pero para el electromagnetismo, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es una pregunta muy, muy buena para hacerse, que es la siguiente. Fíjense que la densidad de carga vista desde un sistema de referencia o de otro, por ejemplo, uno que está parado en la barra, que ve la carga ρ0, y uno de afuera que ve la carga ρ, me está dando una densidad de carga diferente. O sea que me está diciendo que la carga depende del sistema de referencia. Esta es la pregunta que yo les hago a ustedes.
Exactamente, muy bien, Flor. En física 1, la longitud de un objeto también dependía del sistema de referencia, exactamente, ¿sí? Entonces, es muy loco cómo la carga siempre se conserva, incluso en sistemas... no es loco que la carga se conserve, sino cuál es la forma matemática de demostrar que se conserva. Que en realidad es la forma física real, ¿no? Porque la relatividad es real, es física, es casi física clásica, ¿sí? No es como la cuántica. Que no estoy diciendo que no sea real la cuántica, pero digo que no está a nuestro alcance en el día a día, ¿sí? Recordemos, acá lo voy a escribir, lo que llamábamos contracción de longitudes. ¿Se acuerdan que era L igual L0 sobre gamma, ¿no? ¿Era así o al revés? A ver, pensémoslo. Si yo quiero que Q se conserve, bueno, no sé por qué no puedo escribir. A ver. Gamma siempre es mayor a 1, ¿sí? Espera. Entonces yo quiero Q. Esto de arriba, veámoslo, porque puede ser al revés. No me acuerdo bien. Pero bien así. Q es... bueno, obviamente, a ver, está mal que ponga gamma y no lambda. ¿Por qué? Porque la velocidad, este ρ0, se ve afectada solamente en su parte longitudinal. ¿Se ve? ¿Se acuerdan que, o sea, como siempre, la velocidad de un objeto o de un sistema de referencia siempre es una velocidad que es un vector en una dirección, ¿sí? Entonces, de las 3 dimensiones que tiene esta barra, solo ve afectada en su contracción de longitud una. ¿Cuál va a ser? La voy a llamar lambda, ¿sí? Esto es para que calcen bien las unidades, ¿está? Entonces Q es lambda por L, L0, si quieren, ¿sí? Lambda 0 por L0. Y ahí me está diciendo que el nuevo lambda es igual a gamma por lambda 0, ¿sí? Entonces, si voy ahora a Q, reemplazo, lambda 0 me queda lambda sobre gamma, ¿sí? Por L0. Pero claro, L0 también cambiaba, ¿no? L, ahí está, era L0 sobre gamma,
¿sí? O al revés. A ver. L0, se me tiene que ir el gamma. L por... Perdón. Acá yo estoy poniendo L, ¿no? Porque, perdón, no aclaré bien. Esto es en S y esto es en S'. Ahora sí. Por L. ¿Sí? Entonces, L0 por gamma. ¿Está bien? O estoy haciendo al revés esto. Me tiene que quedar lambda por L, está bien. Era sobre gamma, está bien. Perdón. Entonces, acá reemplazo y me queda lambda por E, que era lo que quería que me quedase, ¿sí? Entonces, L es distinto a L0 porque tenemos la contracción de longitudes, ¿no? Gamma siempre es mayor que 1, entonces el L del sistema de referencia que se mueve es más chico, ¿sí? O sea, lo vemos nosotros más chico. En su propio sistema sigue siendo L0. Y nosotros vemos la densidad de carga más grande, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto resuelve el problema de las cargas, de la conservación de la carga, ¿sí? Entonces, es completamente consistente como en la mecánica cambiamos, esto es lo que se llamaba contracción de longitudes, y esto es lo que se llama conservación de la carga, ¿sí? Entonces, usamos la contracción de longitudes para que esta cuenta nos conserve la carga. La densidad de carga se transforma, la longitud transforma, y eso hace que la carga se conserve, ¿sí? Porque se me van los gamas cuando hago la cuenta. ¿Está bien? Entonces, ya directamente era muy loco el tema de contracción de longitudes. Yo me acuerdo en Física 1 el problema del colectivo, no sé si sigue estando en la guía, colectivo que justo le cerraban las puertas al mismo tiempo. Era buenísimo ese problema. Y claro, uno decía, ¿cómo el colectivo es más corto? ¿Qué onda? El colectivo en el garage, claro. Era tremendo ese problema. Y bueno, fíjense cómo viene a solucionar esto, ¿no? La explicación para que la carga se conserve es la contracción de longitudes, justamente. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar, no tengo ni idea, vine a ingeniería y no entiendo nada. Bueno, te recomiendo mucho el libro de Ferraro, ¿sí? Muchísimo. Arranca de cero, arranca de las motivaciones para la relatividad especial, arranca hablando sobre el éter. Para los que no saben, Rafael Ferraro es un profesor de la facultad. Si pueden cursar mecánica o bueno, si eligen cursar relatividad general con él, se los recomiendo fuertemente. O sea,
es un capo, ¿sí? Y además es súper ordenado, te deja la carpeta, escribe todo lo que dice, te deja la carpeta hecha Después en el final te toma todo, no hablo de su carpeta, pero bueno. Pero está bien, o sea, te hace aprender. Y, y además es súper cálido, es muy respetuoso, muy humilde. Pero bueno, estas son opiniones personales mías. Eh, y su libro está bárbaro, está bárbaro. Yo lo leí, lo empecé a leer cuando estaba cursando Teórica 1. Me costaba entender la parte de cuadrivectores y lo empecé a leer desde la formulación covariante, que es más o menos la mitad del libro. En la hemeroteca, porque lo tenían ahí. Después me arrepentí de que no lo compré en ese momento, porque ahora está como 11 lucas el libro. Y en ese momento estaba, no sé, 100 pesos. Me encantaría tenerlo en mi biblioteca original, no sé, firmado por él. Pero bueno, en algún momento capaz se podrá. Pero bueno, después lo volví a leer todo desde 100 pesos de entonces, no son 20 lucas ahora. No, ni idea, no sé. No sé. Eh, sí, no sé. Sí, depende del sistema de referencia. Si te paras en el blue o si te paras en el otro, ¿viste? Con el dólar queso. Bueno. Eh, y otra cosa que les quería mostrar que está en el libro, que es muy interesante, que tiene que ver con dos cables pegados que viajan a cierta velocidad. A ver si... Tengo abierta la imagen. Tengo que abrir la imagen, perdón. Ahí abre y la comparto. Bueno, el libro de Rafael está en... Ahí lo están viendo la imagen. Sí, sabes. El libro de Rafael está en español, publicado por Eudeva, ¿sí? Yo lo leí en español en la hemeroteca. Ese es el que digo que está 11 lucas. Esta es la versión que me bajé para poder hacer esto. Perdón, Rafael, pero bueno, no me quedaba otra. Pablo, entonces B por B también es un campo eléctrico. Y sí, depende del sistema de referencia, sí. Sí, totalmente. Sí. En teórica 1 lo van a super explotar y analizar y van a flashear, ¿sí? Si les toca Zanella de JTP, capaz que les hace el problema del pez gigante en el espacio, no sé, un problema muy sanelístico que estaba buenísimo. Yo cursé con Frank igual la práctica. Teórica 1 es como que la hice anual, 17. Estaba de Pine y Frank, no me gustaban las clases de Pine y iba a las prácticas de Frank. Y al cuatri siguiente la daba Minini la teórica, hice la teórica sola. Y estaba saneada en la práctica y bueno, yo ya la tenía aprobada, pero me quedaban algunas prácticas, sobre todo de esta parte, ¿no? que es la que más me gusta a mí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? O sea, cada una de estas figuras es un sistema de referencia distinto, ¿sí? Entonces,
un sistema de referencia ve a las cargas positivas moviéndose para un lado y las cargas negativas quietas arriba, ¿no? Y la interacción entre los dos es magnética, ¿sí? ¿Está bien? Esto se saca haciendo las cuentas, ¿sí? No es que... O sea, yo no me voy a poner a hacer estas cuentas, están en el libro, de hecho están hechas sin el formalismo covariante en el libro, está muy bueno eso, o sea que las podrían hacer ustedes, pero con el formalismo covariante es mucho más fácil hacer las cuentas de relatividad. Y en el otro sistema de referencia, las cargas negativas son las que se están moviendo y las cargas positivas son las que están quietas, y la fuerza que se siente uno y otro es eléctrica, ¿sí? Entonces, eso que me preguntaron recién, B por B es un campo eléctrico, y desde un sistema de referencia sí. ¿Se entiende? Lo mismo ¿cómo es? Que E también es un campo magnético, ¿sí? Bueno, no es casualidad que las unidades gaussianas se eligen para que los dos campos tengan las mismas unidades, ¿sí? Así que cuando cursen teórica 1, la primera parte les va a pasar que, bueno, no van a ver nada de esto, van a dedicar horas a resolver la ecuación de Laplace. Si la cursan con Minini, ¿no? Si la cursan con De Pine, que cambió toda la materia, no sé cómo es. Y con Lombardo no sé cómo la verdad. Pero suelen ser los 3 profesores que dan teórica 1. Creo que una vez la dio Calceta y no sé qué habrá dado. Debe haber sido fantástica esa cursada. Pero bueno, sí, en teórica 1 uno ve como resolver la ecuación de Laplace con condiciones de contorno más picantes que las que vimos hasta ahora. Y en la segunda parte se ve básicamente radiación electromagnética y esto, ¿sí? Que es toda la formulación covariante del electromagnetismo. Y bueno, esto es como una motivación para mí siempre fue un flash, siempre va a ser un flash, que el campo magnético y eléctrico son lo mismo, son el campo electromagnético, y depende del sistema de referencia, es uno o es el otro, ¿sí? Así que bueno, menciona tantas veces a teórica 1 en esta materia, sí. Y es que teórica 1 sería como dice Facu, como era que decía Facu, en F3 ves electromagnetismo y en TO1 uno hace las cuentas. aprendes a usar electromagnetismo, ¿era así que decías? No sé. Para mí es como la continuación natural. Es como... Claro. En general todas las Fs tienen su continuación natural en una materia. La Sí. secuela. Es- Acá alguien dice que es la secuela. No, pero es como dice Facu en algún punto que como que la parte más conceptual se ve acá y se complejiza en teórica 1. Se estudian otros escenarios, pero salvo radiación y relatividad, creo que conceptos nuevos no se ven, sino que se abordan de otra manera, ¿no? Sería. Exacto, sí. Sí, a ver, uno termina F3 viendo la construcción de las ecuaciones de Maxwell, y en TO1 uno usa las ecuaciones de Maxwell para resolver todo, ¿sí? Entonces, sí, es la secuela
Sí, es la secuela. Todo lo que veamos en las primeras 4 físicas se usa para lo que sí en las teóricas. Sí, así es. Así es. En F2, por ejemplo, casi todo lo que viste en F2 lo vas a usar en TO1, lo vas a usar en TO2 para alguna cosa de Fourier, capaz. Claro, cuando hagas el oscilador armónico cuántico, o sea, lo vas a tener que relacionar con el clásico de alguna forma. Y en TO3 ves la fusión, digamos, entre F4 y mecánica, ponele, si querés, una cosa así, medio así. El Y gran bueno, chiste de las teóricas es que dan la física por sabido y lo único que hace uno es construir un formalismo, un aparataje físico-matemático que te permita encarar esos problemas de física. Insisto, una física que uno ya, en general, conoce, en la mayor parte al menos, y las teóricas solo se dedican a, bueno, cómo armamos un dispositivo matemático que lo pueda tratar de la forma más simple, más intuitiva, o más general también posible. Es medio una mezcla de eso. sí, claro. O sea, Y en pasa teórica 1 eso. no les van a volver a explicar ley de Gauss, ni ley de Ampère, ni ley de Faraday, ni ninguna de las leyes. Como dice Pablo, clase 1 se enuncian las 4 leyes de Maxwell, clase 2 se están resolviendo. Y si alguien no entiende que es una carga, vuelve a F3. O sea, no, nada. De hecho, me acuerdo que Minini justamente lo decía mucho, tanto en Short 1 y en TO3, dijo los dos, acá no vienen a aprender ni electromagnetismo, en el caso de TO1, ni termodinámica, en el caso de TO3. Eso ya lo tienen que saber. Acá venimos a ver toda una forma distinta y nueva de encararlo, más poderosa, que capaz te permite resolver un par de problemas, pero si vos no entendés lo básico, acá no lo vas a aprender. Y me parece que es una buena forma de plantear las teóricas. Después las estructuras son casos especiales, no sé, por ejemplo, estructura 1, que fluidos van a ver que tiene un montón de relación con física 3. El electromagnetismo y los fluidos se parecen un montón, porque son campos continuos. Campo de velocidad de un fluido es un campo continuo, al igual que el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Entonces, de hecho van a resolver la ecuación de Laplace otra vez con un método más loco, que es usando cosas de Mate 4. Y no sé, después estructura 2 y 3 usan cosas de TO2 y de TO3, son temas nuevos, pero usan cosas de las teóricas. Y F4 sería como y E4 sería como la continuación de TO2, por ejemplo. Creo. Así que les spoileé toda la carrera, perdón. Ya lo iban a descubrir, o deberían saberlo. Antes de meterse uno tiene que leer todo. Bueno. Sí, no tengo más nada para decir sobre la relación entre la relatividad y el electromagnetismo. Lo más importante es que el electromagnetismo naturalmente es una teoría relativista, ¿sí? No hay que hacerle correcciones relativistas al electromagnetismo. A la que sí hubo que hacerle correcciones relativistas fue a la mecánica, ¿está bien? O sea, que hubo que adaptar la mecánica al electromagnetismo, que fue lo que hizo Einstein en 1905, ¿está? Y bueno, la relatividad general ya es otra cosa, es otro mundo, ¿sí? En el libro de Ferraro da una introducción muy buena a relatividad general, así que también se los recomiendo ese libro, es fantástico. Así que bueno, termino acá. También sugerían por ahí que si alguien quería ver las clases de Física 1 de Rafael, no sé si lo estuvo dando en YouTube, las de mecánica creo que están. Creo que dio mecánica el cuatrimestre pasado, pero bueno, tal vez ahí queda una parte de relatividad, si quieren verlas en YouTube, en el DF están.
bueno, no sé, damos 5 minutos, se despejan, se olvidan de relatividad, y 12 y 5 volvemos para hablar de ley de Ampère, ¿les parece? Así purgan, porque viene picante la clase de Ampère, no les voy a mentir. Así que vamos a volver al mindset clásico, acá las cargas se mueven, no se dilatan, no hacen nada raro, y volvemos en 5. No sé si querés pausar la grabación mientras. No quiero tenerlos acá hasta tan tarde. Bueno, si estamos, todos me van a compartir pantalla, ¿no? Sí, se ve todo. Genial. Buenísimo. Entonces, hoy quería hablar un poco sobre ley de Ampère, con este chiste que Andrea ya adelantó la clase pasada, de que uno va a hacer lo mismo que hacía antes, pero va a cambiar unos cuantos puntos por cruces. O sea, lo que medio que va a pasar es que todas las nociones que nosotros teníamos con productos vectoriales, con productos internos y divergencias, van a cambiar básicamente a rotores. Esta es la ley de Ampère, que por lo que escuché no la vieron en la teórica, se las presento. Sale de una demostración similar a la de la ley de Gauss. Uno empieza a hacer integrales y prueba en algún momento que esto da 4pi en un caso y 0 en el otro, entonces da un par de vueltas y termina llegando a que el rotor de B del campo magnético tiene que ser mu0, donde mu0 se define de forma análoga al B0, o sea, 4pi por mu0 es kappa, la constante que aparece al hacer la integral directa, en la integración directa en magnetostática. Lo voy a anotar porque de haber sabido, creo, si mal no recuerdo, creo que kappa es 4pi por mu0. Puede ser que 4pi esté abajo. No, sí, perdón, mala mía. Esto es mu0 sobre 4pi. O sea, este es kappa. Esta es la relación entre mu0 y kappa. Y la idea es que uno, bueno, tiene esta ley diferencial, pero que nosotros no solemos trabajar con. Así como no trabajamos con la versión diferencial de Gauss, no vamos a trabajar con la versión diferencial de Ampère, vamos a trabajar con la versión integral, o sea, usando el teorema de Stokes, así como usábamos el teorema de Gauss, pasamos a que entonces la integral de curva, o sea, la circulación del campo magnético, tiene que ser el flujo de corriente, en algún sentido. O sea, la cantidad de corriente que atraviesa la superficie definida por esa curva. Ahora voy a poner un par de gráficos y lo vamos a ver un poco mejor. Entonces va a ser este mu0 por la corriente concatenada por esa superficie. Vamos a hacer un par de dibujos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una curva C, que es este circulito. Bueno, la superficie que define es todo el interior del círculo. Acuérdense de Stokes que C era como la superficie. Dependiendo de qué sentido yo la recorría, la normal iba a ser para arriba o para abajo. Si yo la recorro como para acá, en sentido antihorario, la normal va a ir para arriba, y si la recorro al revés, la normal va a ir para abajo. Eso es importante. Eso es un pequeño problema que nos surge ahora que estamos trabajando con cosas más vectoriales, ¿no? Eso es algo que ahora lo voy a comentar más adelante, pero que les voy adelantando que el gran tema es que esto es una ley que me relaciona un numerito escalar con un escalar. O sea, la divergencia es un número, una función, pero es, digamos, algo de R3 en R, como igual que la densidad. En cambio, el rotor es un campo vectorial en sí mismo. O sea, esto es una función de R3 en R3 igualada a una función de R3 en R3, que sería la densidad de corriente. Entonces, bueno, nada, eso va a generar algunos problemas. Entonces, ¿cómo es el chiste? El chiste es parecido a Gauss. Nosotros queremos entonces, en configuraciones de alta simetría, encontrar una curva C que tenga dos propiedades.
Primero, que a lo largo de esa curva B sea constante, igual que con Gauss. Ustedes párenme, insisto, si no se entiende por qué no lo vieron en la teórica y quizás estoy yendo un poco rápido. O sea, B tiene que ser constante a lo largo de la curva, igual que con Gauss, o sea, nuestro campo tenía que ser constante sobre la superficie. Y además, tiene que ser paralelo al diferencial de longitud. O sea, tiene que ir a lo largo de la curva, se tiene que mover con la curva. Insisto, igual que en Gauss. En Gauss nosotros teníamos, por ejemplo, un campo con simetría esférica, dependía del radio y tenía dirección radial. Entonces, la componente del campo era paralela al diferencial de superficie y me quedaba como algo constante que salía afuera. Bueno, nosotros queremos que pase lo mismo con el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener en ese caso? Bueno, si B es constante y paralelo al diferencial de longitud, yo lo puedo sacar afuera y la integral de curva del diferencial de longitud solo me queda simplemente el largo de la curva. Hago una aclaración porque vi que hoy lo vieron en la teórica y creo que generó ciertas dudas. Cuando yo hago el producto interno, si B es paralelo, esto me queda simplemente el módulo de B por el módulo del diferencial de longitud. Integrar el diferencial de longitud del módulo no me da 0, me da la longitud de la curva. Cuando yo lo integro en su forma vectorial es que me da 0. Lo aclaro por si acaso, porque vi que eso surgió durante la teórica. Entonces, yo básicamente voy a tener esta integral, que no me va a dar, que esto de acá no es más que la longitud de la curva que yo elegí. ¿Se entiende? ¿Siguen la idea así como general, a grosso modo? Bueno. Entonces, y del otro lado que voy a tener la corriente concatenada, que de nuevo, al igual que la carga encerrada, es lo fácil de calcular. Yo miro más o menos por dónde va la corriente, veo cuánta superficie tengo y nada, hago la integral o lo saco medio ojo dependiendo de cómo sea el problema, ¿no? Todo depende de cómo sea esta distribución J. Pero en general es la parte más fácil. Entonces, un pequeño detalle que quiero comentar, que es algo que surge mucho, quizás un poco más en Mate 3, es que cuando yo uso el teorema de Gauss, la corriente concatenada es como la corriente contenida, exactamente. La corriente concatenada es la cantidad de corriente que atraviesa es esta integral. Es la cantidad de corriente que atraviesa una superficie. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá, una corriente que viene así, por poner un ejemplo, esto es mi J. Bueno, nada, yo voy a tener una normal, tengo que hacer el producto interno, me va a quedar el ángulo, y es la cantidad de corriente que atraviesa la superficie. Es el flujo de la densidad de corriente, igual que el flujo del campo eléctrico. Se calcula de la misma manera. Entonces, en algún sentido es como, no es la corriente contenida, sino la corriente que atraviesa tu superficie en cuestión. ¿Se ve mejor ahí? Puede ser. No, insisto, es esta. Después, ahora lo vamos a ver en algún caso particular, cómo se hace esta cuenta. Pero la idea es, haces esta integral. Esto va a ser un diferencial de superficie de un círculo, por ejemplo, que va a tener una normal en Z. Entonces agarrás tu J, le haces producto interno con Z versor e integrás eso sobre toda la superficie. Pero intuitivamente es cuánta corriente atraviesa tu superficie. Y eso va a depender claramente del ángulo. O sea, si mi corriente, vamos a poner una corriente de otro color, por ejemplo, una corriente azul, viene paralelo a mi superficie, bueno, nada la está atravesando, porque, insisto, voy normal. Sí, bueno, no necesariamente, dependiendo de cómo sea tu corriente. Si tu corriente va sobre una curva, por ejemplo, tenés una espirita, bueno, ahí sí, y ahí va a haber que elegir astutamente la superficie. Esta curva C de acá no necesariamente es la curva por la que circula la corriente. Es la curva por la que circula el campo magnético, que no tienen por qué coincidir. De hecho, idealmente no van a coincidir porque si yo lo hago sobre la integral de... Si yo hago esto sobre la espira, digamos, por la que está circulando mi corriente, no va a servir mucho, no va a dar muy bien. Probablemente diverja el campo ahí, dejémoslo por ahí,
por un segundo. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos y con algo de suerte se aclara un poco más. Lo que voy a comentar es este dilemita que surge en F3 capaz, en Mate 3 capaz de un poco más, que es esto de, dado una curva, yo tengo muchas superficies que la tienen como borde. Por ejemplo, esta MITI pelota de rugby, su superficie es C. Obviamente eso siempre vamos a tomar, en general vamos a tomar la primera, la versión como contenida en el plano, si uno quiere, siempre la más sencilla. Este teorema vale para cualquier S que ustedes quieran apoyar sobre la curva C. O sea, que si un día se quieren delirar, lo pueden hacer. Yo no se los recomiendo, al menos no en el contexto de esta materia, pero es una aclaración que creo que vale la pena hacer porque a veces uno se puede ver tentado a usar superficies un poco más complicadas y no me parece que sea lo mejor para nada. Así que, en fin. Pero bueno, volviendo al tema de lo más importante, la principal dificultad de cambiar Ampere por Gauss, o sea, Gauss por Ampere, o sea, de tener cosas que ahora son vectoriales, o sea, fuentes que son vectores, es que si nosotros queremos hacer nuestras consideraciones de simetría, como las que hacíamos para Gauss, vamos a tener que tener un poquito más de cuidado. Porque, qué sé yo, cuando yo tenía una densidad de carga y yo la rotaba, no pasaba mucho. O sea, era como, bueno, está bien, a lo sumo la movés de lugar, pero no tiene dirección, no tiene sentido. Por ejemplo, si yo roto una corriente, la puedo dejar apuntando en otra dirección, y si la dejé apuntando en otra dirección, y obvio que vas a cambiar el campo, porque estás cambiando la fuente, la estás cambiando no solo su módulo, sino su dirección. O sea, tenés más cosas de las que uno se tiene que preocupar, perdón, de las que te tenés que preocupar cuando estás tratando de eliminar componentes y dependencias usando la simetría. Entonces, vamos a ponerlo en un caso bien concreto, algo que idealmente ustedes ya, bueno, cuando lo vean en la teórica, capaz les ayuda un poco. Vamos a imaginarnos un hilo infinito en longitud que tiene una corriente I que pasa a través de él. Acá ya de prepo vemos, por ejemplo, como para hacer un poco lo que comentaba Flor, yo seguro la curva esta no la voy a poder usar, porque no es una curva cerrada, o entre comillas se cierra en el infinito. O sea, yo no puedo usar como C la curva sobre la que circula corriente. Porque no es una curva cerrada, o sea, arranca en menos infinito, se va al infinito, no se cierra eso. Entonces, eso no es una curva cerrada, no me va a poder concatenar corriente. Además, insisto, Stokes vale para curvas cerradas. Si la curva no es cerrada, te vas a freír churros, no se puede. Entonces, yo tengo este hilo infinito con corriente que va en dirección Z. Entonces, yo podría decir, bueno, puedo pensar que mi densidad de corriente J tiene componente Z solamente. No la voy a escribir porque no vale la pena, pero digo, sé que solo va en Z, es lo único a lo que quiero llegar con este tipo de notación. Y bueno, como tenemos un hilo, resulta natural decir, bueno, lo voy a pensar en cilíndricas, digo. Entonces, claramente uno ya tiene que ver intuitivamente que esto va a tener una simetría de rotación alrededor del eje Z. O sea, si yo roto, esta corriente no se entera, si yo roto todo el sistema alrededor de ella. Entonces, exactamente, como dice Mati, la curva C es el equivalente a la superficie de Gauss. Y la superficie de la que esa curva es borde es equivalente al volumen. Entonces estamos cambiando el teorema de la divergencia de Gauss por el teorema de Stokes. Entonces, volviendo a lo que decía. Entonces, lo natural sería trabajar esto en coordenadas cilíndricas. Entonces, mi campo, cuando uno mira cómo se escribe un campo en coordenadas cilíndricas, bueno, voy a tener las tres dependencias y cada una de las componentes. Y ahora lo que yo quiero hacer, igual que como hacíamos con el campo eléctrico, es eliminarle tanto dependencias como componentes a este campo magnético, para intentar tener un campo lo más simple posible en esta configuración que tiene mucha simetría, para poder usar Ampere y así calcular el campo magnético. Entonces, alguien se juega a decirme con qué podemos arrancar. O sea, primero vamos a arrancar eliminando dependencias. Para las componentes lo hablamos en un par de diapos. ¿Qué dependencias no puede tener este campo magnético?
tita, ¿no? Nico dice tita, y sí, porque mi sistema claramente tiene simetría de rotación, o sea, si yo lo roto alrededor del eje Z, la corriente I sigue teniendo la misma intensidad y sigue apuntando para arriba, así que ni siquiera se entera de eso. Perfecto. Y Z. Z también, porque si yo me paro acá, el sistema que veo, como es infinito en ambas direcciones, veo la misma corriente yendo para arriba que la misma corriente viniendo de abajo, si se quiere. Si yo me muevo para arriba o me muevo para abajo, veo siempre lo mismo porque el sistema no tiene borde en algún sentido. Sí, la I es estacionaria. Siempre es estacionaria. Es constante. O sea, no depende ni de Z ni del tiempo. Entonces, efectivamente, dado que tenemos simetría frente a traslaciones en Z y rotaciones en θ, solo me va a quedar una dependencia radial. O sea, puedo tirar estas dos dependencias y yo sé que, está bien, puedo tener componente en R, en θ y en Z, todavía no lo descarté, pero seguro no va a depender, al menos los módulos de las componentes, ni de θ ni de Z. Entonces, eso yo creo que debería haberse visto, o sea, es algo muy similar, idéntico a lo que hubiéramos hecho para el campo eléctrico. Lo diferente va a venir cuando queramos eliminar las componentes. No sé, practicando, y al menos la idea que uno se lleva, al menos la que yo me llevé, es que para eliminar componentes, a veces usar la simetría de reflexión es lo más cómodo. A menos que tengas una esfera, que en la esfera puedes usar rotaciones. Si vos tenés planos o cilindros o ese tipo de cosas, era más fácil eliminar dependencias si uno usaba reflexiones que si usaba rotaciones o traslaciones. Y el campo magnético tiene un pequeñito problema con las reflexiones. O sea, en eso no es buen pibe. Digamos, si yo quiero hacer una reflexión, el campo magnético no refleja la forma normal. Vamos a ver qué significa eso, lo dejé súper críptico. El campo magnético es lo que uno matefísicamente llama un pseudovector. O sea, cuando uno le hace una reflexión, o sea, cuando uno lo quiere rotar, haciendo operaciones de rotaciones, es normal, hace lo que haría cualquier vector al rotar. Sin embargo, cuando yo le hago una reflexión, además de verse afectado por esa reflexión de forma normal, también cambia de signo. Medio mágico, yo sé que así viene como dado de forma un poquito medio mágica. Pero bueno, créanme esto por un segundo y ahora vamos a ver un poco por qué puede ser esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un campo magnético y un campo eléctrico, por ejemplo, paralelos en este caso, y yo pongo un plano y yo quiero hacer una reflexión, el campo eléctrico, como es un vector común, digamos, se va a reflejar de la forma normal, o sea, va a ser como haberle puesto un espejo. Pero el campo magnético, al ser un pseudovector, no solo se va a reflejar así, sino que además se va a enchufar un menos. Entonces, en vez de apuntar en esta dirección, va a apuntar para el otro lado, le voy a cambiar el sentido. Entonces, una reflexión respecto de este plano para el campo magnético termina quedando así. Más allá del por qué, ¿no? Que no tienen por qué creerme, pero créanme, ¿se entiende operativamente cómo es la reflexión del campo magnético? Entonces, ahora lo vamos a ver en un ejemplo para eliminar dependencia, una componente. No exactamente. No está relacionado con que la divergencia sea cero. Está relacionado con cómo se define el campo con el que aparezca acá una especie de producto vectorial. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapo. Ahora en la próxima diapo les prometo que les voy a dar una idea un poco más intuitiva de qué pasa con los productos vectoriales en las reflexiones. Entonces, por esta diapo solamente créanme, fumen y digan, ok, bueno, listo, cuando vos reflejás también cambia de signo. Vamos a ver a qué resultado nos lleva eso. Entonces, imagínense que yo tengo mi sistemita, ahora lo estoy mirando desde arriba, estoy en este cuadro primero. O sea, la corriente está saliendo de la pantalla y yo tengo, por ejemplo, una dirección radial. Imagínense que tengo una componente radial y una componente en θ. La componente en z por ahora me la olvido. Entonces, visto desde arriba, yo vería un campo magnético como así torcido, va a tener una componente R y una componente θ. Ahora digo, bueno, pero respecto de este plano horizontal, yo tengo simetría de reflexión, ¿no? Porque mi corriente está para arriba. O sea, si yo pongo un plano
como saliendo de la pantalla, apoyado sobre la dirección radial, contiene a mi corriente. O sea, mi corriente está dentro del espejo, si uno quiere, está como sobre el espejo. Entonces, cuando yo hago una reflexión, mi corriente no se entera. Sin embargo, en una reflexión para un campo normal, o sea, un campo estándar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la componente R, de nuevo, tampoco se ve afectada por la reflexión porque está contenida en el plano, pero la componente θ se refleja, entonces se viene para acá abajo. Esto sería si B fuera un vector común y silvestre, pero es un pseudo vector. Entonces yo a este vector B le tengo que además enchufar un menos. Como le enchufo un menos, le cambio el sentido. O sea, esto que apuntaba para acá, ahora va a apuntar para allá. Y tenemos esto de acá. Entonces, si ahora uno ve y dice, bueno, pero claramente mi corriente no cambió en lo más mínimo. Entonces yo tengo que dos sistemas que tienen las mismas fuentes tienen distintos campos magnéticos. Pero ahora mi absurdo no está en θ, porque θ sigue apuntando bien en ambos casos. Mi absurdo está en R, que acá yo tengo un R que apunta para afuera y acá tengo un R que apunta para adentro. Entonces lo que yo puedo argumentar así es que, bueno, esto es lo que les decía, y no cambien frente a esta reflexión. Uy, me adelanté, hay una pregunta. Plot twist, sí, la componente que no existe es la radial. Ok, o sea, puedo tener componente θ. Y esto ya es algo raro, algo que quizás les haga ruido respecto a lo que veníamos con el campo eléctrico. Yo estaba acostumbrado a que el campo eléctrico dependía de R e iba en R versor. Acá mi campo magnético depende de R, sí, porque todavía no pude eliminar esa dependencia, pero no va en R, va en θ o en Z. O sea, no va en la dirección de la componente de la que sí depende. Eso es un efecto de que sea un pseudo vector. Ahora, ¿se entendió este procedimiento? O sea, insisto, creyéndonos que vino del cielo, que eso es un pseudo vector. ¿Se entendió este procedimiento para eliminar la componente radial? Ahora igual vamos a ver un poco por qué. Buenísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito de pseudovectores. Y hay un pseudovector que ustedes ya conocen, solo que jamás había surgido esta propiedad de que es un pseudovector. Es como uno tiene un amigo mucho tiempo y uno no sabe qué opiniones políticas tiene, nunca se lo preguntó. Entonces algo similar pasa con el momento angular. El momento angular es un pseudovector con el que jamás hablaron de política, jamás supieron qué opinión tenía frente a las reflexiones. Entonces, vamos a tomar un ejemplo super pavo. Yo estoy en un plano, z igual a 0, y tengo una partícula moviéndose en un movimiento circular. Sóplenle el polvo a F1. Entonces, el momento angular no es más que R vector el momento, o sea, m por b. Y como es un movimiento circular, bueno, mi posición está en R versor, en el R de cilíndricas. Imagínense que esto está en el origen, ¿no? Yo acá lo corrí el origen para que se vea bien lo que voy a hablar de la reflexión, pero imagínense que esto está en el origen. En coordenadas cilíndricas, la posición es el radio de giro en la dirección del radio de cilíndricas por, bueno, la velocidad en la dirección tangencial, ¿no? Porque es un círculo, entonces tiene que ir en θ versor. Y si yo hago el producto interno, R versor, θ versor, me da Z versor, que efectivamente es lo que me da. Si yo sé que estoy girando en sentido, por ejemplo en este caso, antihorario, mi vector de momento angular sale perpendicular a la superficie, al plano de giro, en el sentido positivo. O sea, en Z versor. Todos, díganme si no se acuerdan de F1, no es pecado. Esto lo tienen que lo vean porque si no, lo que viene después no se va a ver para nada. Ahora imagínense que nosotros ponemos un plano en el X, Z y hacemos una reflexión. Acuérdense, esta reflexión lo que va a hacer es agarrar todas las componentes Y
y cambiarles el signo. Entonces, por ejemplo, este R, que yo antes lo veía como apuntando para la derecha, en la reflexión ahora tiene las mismas componentes X y Z, pero apunta para la izquierda. Y mi velocidad, que ahora estaba como alejándose del plano, bueno, ahora también está alejándose del plano, pero para el otro lado. Medio raro, o sea, alejándose de este plano, pero está como en sentido medio opuesto. Se ve que esta trayectoria es la trayectoria reflejada de esta gráficamente, ¿no? Ahora lo vamos a hacer bien matemáticamente. ¿Se ve gráficamente que esto es la reflexión de esto? Sí. Yo acá, estos círculos están corridos para que se vea mejor, pero sí, imagínense que está todo contenido. Estos orígenes son los mismos. Estos 3 orígenes que se ve acá son en realidad el mismo, pero si lo ponía todo junto no se iba a ver absolutamente nada. Y hay algo que hay que notar que es llamativo. Porque ahora acá yo tengo un sentido de giro antihorario, perdón. O sea que si yo uso la regla de la mano derecha, el momento angular va para arriba. Pero acá, como invertí el sentido de la velocidad, ahora el sentido de giro es horario. Voy con las agujas del reloj. Y ustedes sabemos de nuevo, usando la regla de la mano derecha, que si el sentido de giro es horario, entonces el vector de momento angular tiene que ir para abajo. O sea que hice esta reflexión y el momento angular pasó de apuntar, en vez de apuntar para arriba, ahora apunta para abajo. Qué raro. Digo, el momento angular no tenía componente Y, solo tenía componente Z. Sin embargo, cambió de signo su componente Z. Justamente esto es porque el momento angular, como les decía, es un pseudovector. Vamos a verlo bien ahora con la cuenta. Mi R reflejado es agarrar mi R original, el R de cilíndricas, que si se acuerdan es coseno de tita en X más seno de tita en Y, y le tengo que reflejar. Y como decía, reflejar es cambiarle el signo a la coordenada Y. Por eso acá me aparece un menos. Y lo mismo ocurre con la velocidad. Esto va en tita versor, que si se acuerdan era menos seno en X más coseno en Y, pero le tengo que cambiar el signo. Entonces esto se ve menos y menos. Se ve que esto de acá es el R de cilíndricas reflejado, o sea, que es el R de cilíndricas, pero le cambié el signo a la componente Y, y que esto es el tita de cilíndricas, o de polares, pero le cambié el signo a la componente Y. Sí, se ve. Genial. Entonces, nada, hacemos el producto vectorial. No es tan terrible. Entonces, tengo estos dos términos. De nuevo, yo sé que X con X no me va a dar nada, porque son paralelos. Entonces, tengo que hacer X por Y. Me queda coseno por menos coseno cuadrado. Seno con menos seno con menos seno me da seno cuadrado. Pero acá tengo los productos vectoriales al revés. Acá tengo X por Y, acá tengo Y por X. Entonces, para que me queden iguales, o sea, esto es Z, esto es menos Z, porque lo estoy tomando en el sentido contrario. Entonces me queda menos coseno cuadrado, menos seno cuadrado, eso es menos 1. Y vemos que me queda lo mismo que antes, pero con un menos. O sea, el L reflejado es menos el L original. O sea, se reflejó la componente Z, no la componente Y. Eso es porque es un pseudo vector. Lo que les decía, lo que está pasando es que cuando uno tiene una reflexión, en algún sentido cambian los sentidos de giro. Entonces, eso es algo que pasa en general. Como en general uno tiene un poco asociado que el producto vectorial te está dando una noción de giro de cosas. Cuando vos tenés un producto vectorial entre dos vectores, te sale un pseudovector. Entonces, acá yo tengo dos vectores, posición y velocidad, o sea, todo bien, pero si alguien viene y me dice que el vector posición es un pseudovector, ya está, yo me rindo. O sea, claramente el vector posición tiene que ser un vector, porque si no definimos mal la noción de vector. La velocidad no es más que la derivada del vector, o sea, es la derivada del vector posición respecto del tiempo, así que seguro es un vector también. Entonces tengo vector por vector, me da pseudovector. Hay reglas, si uno tiene pseudovector y vector te da un vector y así, pero no importa. Pero lo que importa es que si yo tengo dos vectores y les hago un producto vectorial, lo que me sale es un pseudovector. Y si uno se acuerda de Biot-Savart, Biot-Savart es J vector diferencial de longitud. El diferencial de longitud de la curva. Bueno, J, que es una corriente, acuérdense que una corriente en el fondo es unas cargas que se mueven con una determinada velocidad, eso claramente va a ser un vector, porque son velocidades de cargas.
Y el diferencial de longitud es un ente geométrico, también es un vector. Entonces su producto me da un pseudo vector, que es justamente el diferencial de campo magnético. Exacto. Esto tiene que ver un poco con esto que dice Matías. Cuando la naturaleza no distingue entre ternas derechas y ternas izquierdas. No es algo, bueno, excepto a menos que seas un neutrino. Pero la naturaleza no tiene esa distinción, a menos en la mecánica. O sea, nadie me dice que yo tengo que usar una terna derecha para calcular un producto vectorial. El producto vectorial, a grosso modo, lo que te dice es, te doy un vector perpendicular a los dos anteriores. Pero si te doy menos ese vector, sigue siendo perpendicular a los anteriores, a los dos que me diste. Así que, si yo le pongo más o le pongo menos, es una convención que uno tiene que armar. Nosotros usamos la convención de la mano derecha, porque supongo que la mayor parte de la población es diestra, pero no tenemos por qué haberlo hecho así. Y el hecho de haber nosotros impuesto eso, nos generó este pequeño problema, de que cuando uno hace una reflexión, si uno agarra su mano y la refleja frente a un espejo, deja de ser una terna derecha, se vuelve una terna izquierda. Y sí, porque el reflejo de mi mano derecha es mi mano izquierda. ¿Qué sé yo? Ahí puede haber algo medio filosófico atrás si quieren, pero en el fondo viene de eso. Uno toma una convención que no tiene por qué ser así. Entonces, cuando uno define cosas en base a productos vectoriales, tiene que tener este pequeño problema, tiene que tener este pequeño recaudo. Cuando hace reflexiones, tiene que acordarse de que sus ternas están cambiando. Entonces, el signo de sus productos vectoriales también está cambiando. Entonces, uno, como les decía, se tiene que acordar que cuando hace una reflexión, entonces cualquier vector definido como un producto vectorial de vectores, en este caso sería un pseudo vector, además de reflejarse, tiene que cambiar de signo. Entonces, insisto, si yo el L simplemente lo reflejara, como el L no tiene componente en I, la reflexión de un vector que va para arriba es otro vector que va para arriba. Pero no es un vector, es un pseudo vector. Entonces, además de copy-pastearlo apuntando para arriba, le tengo que enchufar un menos y mandarlo para abajo. Espero con esto haberlos convencido un poco de lo que es un pseudovector y por qué se define así. Así, grosso modo, cortito para contarle a la abuela es, y porque definimos arbitrariamente una terna derecha y no tenemos por qué hacerlo. Matemáticamente sale de acá, de que L está definido siempre en base a R y a B. Al igual que B está definido siempre en base a J y a L. Entonces, está como supeditado a esos vectores. En fin. Siguiendo entonces ahora un poco con el problema. Si se acuerdan, ya habíamos eliminado la dependencia en la componente R. Ahora vamos a ver si podemos hacerlo con la componente Z. Y acá surge el segundo problema de Ampère versus Gauss, que es el carácter vectorial de la corriente. O sea que no es un número no es un numerito, no es un escalar como la densidad de carga. La densidad de corriente es un vector. Y hay que tratarlo como tal. Entonces, imagínense que yo tomo un plano perpendicular a Z. O sea, yo tengo mi sistemita, igual a como estaba antes, yo tengo mi dirección R saliendo de la pantalla, θ hacia la derecha, Z para arriba. Ahora yo voy a hacer una reflexión en el plano, entre comillas, Rθ, o sea, el plano perpendicular a Z. Si yo tengo un campo vectorial, un campo magnético que asumo tiene una componente en θ y una componente en z, y yo hago una reflexión respecto a este plano, de nuevo, bueno, la componente θ no se va a enterar, la componente R sé que no tengo. La componente z se va a ir para abajo, y la componente θ no se va a enterar. Esto si fuera un vector. Pero además de eso, insisto, la corriente tiene dirección y tiene sentido. O sea, uno la llama I, pero bueno, indirectamente le pone un sentido. ¿Qué está pasando acá? En el sentido me está cambiando el diferencial de longitud de la curva. Entonces, la corriente que apuntaba para arriba, cuando yo hago una reflexión en este plano, apunta para abajo. Le puse un espejo. Entonces la flecha que yo veía saliendo, subiendo, ahora la veo bajando. Pero bueno, ahora me tengo que acordar que es un pseudovector esto. Entonces, esto no puede quedar así. A esto le tengo que enchufar de nuevo un menos y lo tengo que mandar para acá. Entonces vemos que la componente Z no se entera de la reflexión,
De nuevo, raro, porque justamente estoy reflejando la componente z, pero bueno, es un pseudovector, hace estas cosas. Y la componente tita se va para el otro lado. Y ahora, ¿cuál es el problema? O sea, ¿yo puedo dejar de acá decir que la componente tita es 0 entonces? ¿O no? Alguien me va a tener que responder. Porque estoy muy inseguro de mi habilidad pedagógica en esta clase, así que van a tener que... Exactamente, Y- lo que dice Nico. Sí, Manu, ibas No, a no, decir algo. iba a decir eso, sí, pero ya está. Mi sistema no quedó igual, porque di vuelta la corriente. Y acuérdense, la idea de usar simetrías, justamente que son simetrías, no me cambian el sistema, no me cambian las fuentes, y acá la fuente me cambió de signo. Entonces uno dice, o sea, no tengo una simetría. Pero uno dice, pero espera, porque lo único que hice fue cambiarle el signo, o sea, todo lo demás sigue igual, no es que apunta en otra dirección, no es que pegó la vuelta, no es que pasó de ser toda en Z a empezar a dar una vuelta en círculos, o sea, lo único que hice fue cambiarle un signo. Lo que uno se tiene que decir es, bueno, si yo agarro la corriente y le cambio un signo, ¿qué pasa con B? Y uno ahí podría hacer una analogía con el caso electrostático. Si yo agarro mis fuentes y les cambio el signo, solo le tengo que cambiar el signo al campo. O sea, si yo tengo una carga Q en el origen, el campo sale para afuera, una carga Q positiva, el campo es radial, sale. Ahora, si la carga Q es negativa, no tengo que volver a hacer la cuenta. Yo sé que es lo mismo, pero con un menos. Entonces, cambiar el signo de las fuentes es cambiar el signo de los campos. ¿Se ve este argumento que estoy diciendo? O sea, si yo agarro esta ecuación y cambio J por menos J, bueno, tengo que cambiar B por menos B y se sigue cumpliendo. En algún sentido se me cancelan los menos de los dos lados, porque el menos sale afuera del rotor, ¿no? Si algo es constante es un signo menos. Entonces, el hecho de que yo haya cambiado el sentido de la corriente, o sea, que yo haya cambiado I por menos I, básicamente, me dice, bueno, papi, no te preocupes, cambia B por menos B y vas a seguir cumpliendo. Entonces, si yo cambio B por menos B, tengo que volver a reflejar esto con un menos y vuelvo al paso de atrás. Por eso quiero hacer mucho esta aclaración, porque acá esto ya es un matete. Ya probablemente más de uno acá me está puteando. Yo hice una reflexión, le cambié el signo y ahora tengo que volver a cambiar el signo. Bueno, esto es el problema de que la corriente sea algo vectorial. Yo ahora no solo voy a tener configuraciones de simetría, operaciones de simetría, o sea, que no me hacen nada, sino que me van a surgir algunas de antisimetría, que, ojo, ya existían para el campo eléctrico. Y de hecho, por ejemplo, si se acuerdan el ejercicio del parcial del cilindro, tenía una antisimetría de reflexión. Obviamente no servía de mucho, no te cambiaba la vida usarla o no, pero la tenía. Plot twist es un giro en la trama, literalmente. Cuando de golpe la trama cambia por completo. Entonces, lo voy a volver a repetir, porque sé que esto puede ser muy confuso. Entonces, yo hice todas mis operaciones de pseudovector y llegué a esta configuración. Pero insisto, le cambié el signo ahí. Si yo quiero volver a recuperar todo como estaba, tengo que enchufarle un menos a todo. Entonces, para volver la I para arriba, le tengo que enchufar un menos a la I, y eso es enchufarle un menos al B. Entonces, el B vuelve a estar en el estado anterior, ¿no? Porque menos por menos es más. Entonces, vuelve a quedar así. Entonces, ahora lo que yo tengo que comparar es esta configuración de campo magnético. Lo voy a marcar para que quede para la posteridad. Esta configuración de campo magnético la tengo que comparar con esta configuración de campo magnético. Y acá veo que el absurdo no está en tita, está en z, porque tengo menos z acá y menos bz, y acá tengo bz. ¿Se ve? Se ve entonces que por esta antisimetría de reflexión, lo que cambia lo que se me tiene que lograr en el sistema es la componente z. Bueno. Entonces, a la conclusión que llego es que la única componente que tengo es tita.
sea, mi campo magnético depende de la dirección radial, o sea, de la distancia a la que yo estoy del cable, y gira alrededor del cable, ¿no? Porque tita justamente es la dirección que gira alrededor del cable. Es exactamente... Ahí me sobraron estas... desgraciados circulitos. Vamos a dibujar antes de... Entonces, visto desde arriba, olvídense de esta cuenta, vamos a ver el gráfico. Tita versor es la dirección que gira alrededor del cable. Entonces, si yo veo que el cable está como saliendo de la pantalla, yo lo que veo es que el campo magnético gira alrededor del cable. Tiene una dirección que, va alrededor que rota alrededor del eje Z y que va decayendo en intensidad a medida que me alejo. Ahora lo vamos a ver cómo decae y eso. Vamos a usar Ampere. Entonces, obviamente uno dice, che, tu campo magnético es algo que gira alrededor del cable, y vos, acuérdense cuáles eran las condiciones. Las condiciones eran que el campo magnético tiene que ser constante sobre la curva y que tiene que ser paralelo a la curva. Entonces, si yo sé que mi campo magnético describe círculos, seguro va a tener que ser un círculo la curva. Ya la condición de que sea paralelo me lo impone. Y o casualidad, o no tan casualidad, qué suerte que un círculo es una curva constante. Entonces, si yo uso una curva, yo uso como curva un círculo de radio R, y yo quiero calcular esta integral de curva, bueno, B es un B de R en tita, y mi diferencial de longitud es R tita versor de tita. Entonces, esto me da 1, y el BR se puede ir para afuera, porque R es constante sobre el círculo. La definición de círculo, de hecho. Entonces, hago esta integral, y solo me queda la longitud o el perímetro de un círculo, que es 2pi por el radio. ¿Y cuánto es la corriente concatenada? Bueno, yo me tengo que fijar cuánta corriente pasa por esta superficie. Y bueno, la ventaja de que sea una corriente, digamos, infinitamente delgada, es que cualquier círculo, por más chico que sea, toda la corriente que lo atraviesa siempre va a ser I. Entonces, la corriente concatenada es directamente I. Entonces, aplicando la ley de Ampere, lo que yo obtengo es que esto tiene que ser mu0 por I. Y de ahí puedo despejar el campo magnético. Depende solo de R, del R de cilíndricas, acá lo aclaro por si acaso. Y tiene una componente en tita, o sea, gira alrededor del cable y decae como 1 sobre el radio en módulo. Facu, Sí. no entendí bien qué es eso de la corriente concatenada. O sea, ¿podrían pasar varias corrientes por dentro del círculo? Claro, ahora después vamos a ver un ejemplo donde puede pasar más de una corriente o parte de la corriente. ¿No? Imagínate que esto, vamos a hacer un ejemplo medio violento. Imagínate que esto era un cable real, o sea, un cable que es un cilindro con un radio definido. O sea, que no es realmente infinitamente delgado. Imagínate que era un cable ancho así. Bueno, acá la corriente que pasa no va a ser toda, ¿no? Porque yo tengo una parte de la corriente que pasa, que es la que pasa por este circulito de acá. Pero toda la demás corriente que pasa alrededor, esa no la estoy concatenando. Entonces, okay. nada. Tengo que fijarme cuál es la relación, hacer la cuenta con cuidado. Acá voy a tener que usar que, efectivamente, tengo que hacer la integral de superficie. ¿Podrías calcular J o algo así? Claro, acá me van a dar un J, ponerle que el J es un J0 en Z versor. Y lo que tenés que hacer es calcular J por el diferencial de superficie. Es. Y acá te va a pasar igual que antes. Vas a tener un caso en el que vas a tener, por ejemplo, la superficie, que va a ser pi por r cuadrado por J. Me estoy readelantando. Igual, no importa. Si se entiende, Sí, se entiende, y si no, no pasa nada, lo vamos a ver en su momento. Para J menor que el radio de todo el cable. Y claro, eso es flujo, ¿no? eso es el flujo, exacto. La integral. Y Claro, y la R grande es el radio del cable. del cable, exacto. Okay. Y si no, bueno, será el total. Igual que antes. ¿Esto qué sería? Esto es el I total, que es igual que es equivalente a la carga total encerrada.
Cuando uno tenía un sistema, una esfera cargada, y tomabas una superficie de Gauss más grande que la esfera, bueno, no vas a encerrar más carga que la que hay. Acá lo mismo, no vas a concatenar más corriente que la que realmente hay. Okay, Graficando el campo serían cilindros. Bueno, depende de qué grafiques del campo. Si graficás las líneas de campo son círculos. Así. Ahora, si graficás las superficies de intensidad constante, sí, son cilindros, por ejemplo. Depende de qué grafiques. Aparte de los campos vectoriales son un poco difíciles a veces de graficar porque como tienen muchas componentes, uno siempre tiene que dejar algo afuera. Entonces depende de qué grafiques. Las líneas de campo son círculos, porque van en tita versor. Ahora, la intensidad va a ir decayendo. Entonces, si uno quiere llegar a graficar esto bien con las reglas de cómo graficar un campo, tenés que, a medida que te vas alejando, reducir la densidad de líneas, ¿no? Que esa es la forma en la que uno, entre comillas, da cuenta del... Claro, bueno, acá es un tema, porque yo el gráfico de calor lo usaba para graficar las superficies equipotenciales, básicamente, o sea, para graficar el potencial. El campo magnético no tiene un análogo tan cómodo al potencial. Entonces, cuando menos, ahora yo les voy a mostrar unos campos magnéticos, cuando uno grafica los campos magnéticos, en general se queda simplemente con las líneas de campo, porque no tiene un potencial asociado, porque no es, esto es importante, ¿no? El campo magnético no es el gradiente de nada. Entonces, no tiene un potencial asociado. Lo que vamos a ver en un par de casos es que tiene un potencial vector asociado. O sea, existe un vector que es como una especie de análogo de potencial. Y para graficar dos vectores, no gracias, ya está. O sea, la idea es graficar un campo vectorial, un campo escalar. El campo escalar es como un poco más compacto. Ahora, para graficar dos vectores, lejana, ni me gasto. Entonces, me fui un poco por la tangente, para variar, pero volviendo a lo que decía con Alejo, las líneas de campo son círculos, porque van en tita versor. No pueden ser cilindros, porque son líneas, y un cilindro es una superficie. Lo que van a ser cilindros son superficies de módulo de B constante. O sea, yo le tomo módulo a B, veo que solo depende de R, entonces cualquier superficie que tenga un R constante es una superficie donde el módulo de B va a ser constante. O sea, un cilindro. Buenísimo. Entonces, esto es algo que está bueno. Porque así como vale para un cable infinito, medio que lo lindo, o sea, la analogía que uno tiene que tratar de hacer a veces, uno tenía en campo eléctrico la carga puntual. Y ese era como el campo que uno tenía en mente. Si uno entendía el campo de la carga puntual, después, bueno, hacía un montón de reglas, superposición, dibujitos, y entendía cómo un montón de cargas podían generar. Sale de la pantalla, el campo magnético gira en sentido antihorario. Si la corriente entrara a la pantalla, giraría en sentido horario. ¿Me escuchan? Acá me dice que es inestable mi conexión. Sí, se Estuviste cortó lo cortado último que dijiste. Sí, Bueno. un minuto, ponele. Ok, vuelvo. Entonces, lo que nos dice Ampère, o sea, yo decía es, nuestra carga puntual, nuestro análogo a carga puntual en magnetismo va a ser la corriente infinita. O el campo magnético de la corriente infinita. ¿En qué sentido? Así como nosotros decíamos, bueno, por una carga puntual, el campo eléctrico sale de la carga. Es como que sale siempre alejándose de la carga puntual, si es positiva. Bueno, lo que nos dice Ampère es, si vos tenés una corriente, el campo magnético gira alrededor. ¿En qué sentido? En sentido antihorario en particular. De nuevo, hay que definir el sentido de giro, porque regla de mano derecha, o izquierda, pero vamos a usar la derecha. Entonces, si mi corriente sale de la pantalla, mi campo tiene que girar en sentido antihorario. Si mi corriente entrara a la pantalla, tiene que girar en sentido horario. Entonces,
Así como nosotros con el campo magnético teníamos dos formas de encararlo. Podíamos encararlo haciendo operaciones de simetría o, no sé si se acuerdan que un poco se hace, creo que de hecho Pablo en la teórica lo hace, empezás a analizar, bueno, este diferencial me genera una fuerza que se cancela con la fuerza de este diferencial y las componentes y todo ese análisis de elementos diferenciales que uno puede hacer, que no puede hacer con el campo eléctrico, se van a poder hacer con el campo magnético, pero teniendo en cuenta este sentido de giro de la fuerza. Entonces, es una alternativa. No es ni mejor ni peor, es el medio de la que más les guste. O sea, estas propiedades simétricas hay que justificarlas. Ustedes tienen dos formas de elegir cómo. Esta, que es más matemática, si uno quiere, o más geométrica, y otra que es un poco más física, como, bueno, calculo la fuerza que hace este, más la fuerza que hace este, pum, pum. Entonces, en ese espíritu, quería mostrarles cómo resolver el solenoide, pero no sé cómo estamos. ¿Quieren cortar un segundo y seguimos después? ¿Cómo están? ¿Qué tan quemados los dejé? Yo te quería hacer una pregunta antes de entrar al ejercicio. Sí. ¿Podés volver esa, la de atrás? Porque con todo eso que dijiste, por ejemplo, que el L no está definido que esté para arriba, es como una convención de que apunte para arriba, depende del producto vectorial, pero en realidad puede ser el de arriba o el de abajo, el resultado de R por B. Y como el campo magnético también es el resultado de un producto vectorial, físicamente, ¿cómo está definido la dirección en la que gira el campo magnético? Porque ahí sí, ese sentido antihorario, pero, o sea, podría ir en el otro sentido si, no sé, usara otro sistema de referencia que use una regla de mano izquierda, algo así quiero decir. O sea, Sí, físicamente, si vos te pasás, ¿cómo es? ¿qué va a pasar? Físicamente, justamente de la mecánica newtoniana, ¿con qué trabaja la mecánica de Newton? La mecánica de Newton le importa la fuerza. O sea, la fuerza es la derivada segunda, grosso modo, de la posición. Entonces, la fuerza siempre, siempre, siempre tiene que ser un vector. ¿Cómo es la fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz es la carga por el campo eléctrico más la velocidad de la carga por el campo magnético. ¿No? Sí. Ahora, si vos cambiás una terna izquierda por una terna derecha, como vos dijiste, una terna al revés, como bien dijiste, B cambia de signo. Pero el producto vectorial también cambia. Entonces, es cierto, B depende de la terna que vos elijas, B larga. Pero B corta por B larga, esto no depende de la terna. ¿Cómo? No entendí. Como bien dijiste, elegir la terna es elegir la forma en la que vos haces un producto vectorial, ¿no? Entonces, Sí, si yo cambio terna elegir, izquierda... ¿a qué te refieres exactamente con terna? Si es derecha o izquierda. Ah, ok. Eso es lo que me habías dicho vos recién, o yo entendí mal. Claro, sí, pero no, claro, no sabía O sea, que terna era la palabra que buscaba ponerle. no, sí, o sea, vos Yo te dije sí, definís... para arriba, para abajo, pero terna es más, queda mejor. Sí, terna es por los tres dedos, ¿no? No sé si se me ve Claro. en el coso. Yo tomo la terna derecha, entonces yo sé que este por este me da este, pero pude haber tomado una terna izquierda. Exactamente. Yo soy zurdo encima, Sí. así que está todo mal. Está bien. Bueno. Ah, Pero a lo que te quiero llegar es que justamente no importa, porque si vos cambias la terna, te cambia el signo del campo magnético, pero también te cambia el signo del producto vectorial este. Entonces te queda menos por menos. ¿Se ve? Porque acá hay un sí, producto vectorial. sí, creo que Esto entiendo. tiene que ver con que si vos agarrás un pseudo vector y lo haces producto vectorial con un vector, lo que te da es un vector. O sea, esto Claro. es independiente de la terna. De hecho, te recomiendo probar a hacerlo. O sea, agarrar un campo magnético, si, por ejemplo, no sé, uno de estos, pone una velocidad, no sé, en esta dirección, y fíjate que aunque agarres, si vos haces un cambio en el signo de todas las componentes, transformás esto como se tiene que transformar como un vector, y esto como un pseudo vector, este producto vectorial va a transformar como un vector.
No, la verdad que no es lo más cómodo, ¿no? No te digo que sea súper clarificador ni súper lindo de hacer, pero vale. Sí, sí, pero me da una idea igual. Exacto. La idea de lo que uno tiene que llevar es, ok, O sea que me no va a cambiar importa el para qué signo lado acá. gire el campo, perdón. Seguí. Sí. No, digo, vos cambiaste esto, o sea, cuando vos cambiaste el sentido horario o antihorario del campo, también cambiaste el sentido horario o antihorario del producto vectorial. Mm, Entonces, menos por menos es más. mm. Esto no depende de la terna que vos elijas. Y eso está bien, porque esto, la fuerza, no puede nunca depender de tu terna. Seguro que no. Claro, sí, o sea, al final no importa para qué lado gire, digamos, el campo magnético, la fuerza siempre va a ser la misma. Exacto. O sea, entonces, sí, si vos, Yo para sabía que redondear venía lo que por dijiste, los tiros por ahí, pero tampoco sabía no, es cómo que no, explicarme lo no, no mismo. es nada trivial. Y te lleva un punto de vista, y te lleva algo de que el punto de vista más clásico, más newtoniano, el campo magnético no es lo que importa. El campo magnético puede ser él o menos él y te va a seguir dando igual. O sea, mientras vos seas consistente con tu producto vectorial. Mm, claro. Bueno, creo que quedó bastante claro. Bien. Genial. Así que creo que eso era todo. Buenísimo. Entonces, yo quería ver el solenoide, pero bueno, hagamos un break de 5 y no sé qué hora es ahora mismo. A ver, ahora hay 5, retomamos. Bueno, gracias, Flor. Bueno, entonces, lo último que les quería comentar es, yo hice un collab del lunes a hoy, donde me copé con este problema de la banda, eso que uno tiene una banda infinitamente larga, o sea, a lo largo del eje X es infinita, pero de ancho, o sea, lo que sería el eje Y, tiene un ancho finito, o sea, es una banda infinita, que tiene una corriente a lo largo de la dirección infinita. En el problema les dicen que la G es uniforme. Pero yo me enganché y dije, voy a hacer un poquito más grande esto. La G no tiene por qué ser uniforme. De hecho, uno puede asumir que la G depende de I. O sea, que la G varía lateralmente. O sea, que durante todo este canal, o sea, yo tengo un canal, por ejemplo, todo este canal, el eje X, nada, es constante. Pero si yo me cambio de un canal al siguiente, cambia un poco la densidad corriente. Es lo que se llama un flujo laminar, los van a ver mucho en estructura de la materia 1, pero lo que importa es eso, o sea, varía en la dirección perpendicular en la que avanza. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, mucha corriente pasando por el medio, pero siempre la misma por este canal, y poca por los bordes, por ejemplo. Lo lindo de este problema, planteado así, es que se puede avanzar un montón en la cuenta analíticamente sin tener que especificar el G. No me voy a poner en eso, pero solo como para, ya que hacemos un repaso, uno lo quiero resolver en todo punto del espacio, voy a usar coordenadas cartesianas. Entonces yo tengo este vector en cartesianas para el punto campo, para el punto fuente estoy sobre el plano, ¿no? Porque es una cinta, entonces z va a ser 0. Yo acá les puse un corte como transversal de la cinta. Entonces, en X me voy a mover a lo largo de toda la cinta, pero en Y me voy a mover solo de menos L sobre 2 a L sobre 2. Entonces, teniendo los ingredientes, yo me escribo la integral de Biot-Savart. Acá tengo la corriente, que depende solo de I', ¿no? Porque punto fuente, que va en X, y le tengo que hacer producto vectorial con la resta de los vectores. Entonces, nada, uno termina pudiendo escribir esta integral de acá. Está bueno porque la componente X se me anula con la componente X, que eso está bien, es muy razonable. O sea, no voy a tener componente X en mi campo magnético, y recuérdense que esto tiene sentido con lo que vimos recién. El campo magnético gira alrededor de la corriente, no va con la corriente. Entonces, si mi corriente avanza hacia la derecha, mi campo magnético no va a avanzar hacia la derecha. Va a ser siempre girando alrededor. Y nada, no me voy a poner, no voy a entrar en detalles, pero esta cuenta se puede hacer gran parte, ¿por qué? Porque el GDI yo lo puedo sacar afuera de la integral en X. O sea, si yo tengo una primera integral, yo uso Fubini, ¿no? Tengo una primera integral en X' y una segunda integral en Y'. Entonces, la G, como solo depende de Y', la puedo sacar de la integral en X, que es la integral entre menos infinito e infinito, y puedo avanzar un montón en la cuenta
Y eventualmente, insisto, después mírenlo si tienen ganas, llego a una expresión para el campo magnético que es así. O sea, a lo sumo me falta una integral en I para definirlo unívocamente. Entonces, dependiendo de qué G yo elija, puedo calcular esta integral. Yo acá lo calculo después para el campo de una corriente uniforme y me da una expresión y tomo el límite a qué pasa cuando es infinita también en ancho. Entonces es un plano infinito, no una banda infinita. Pero después mírenlo si tienen ganas. No me quiero meter en eso. Lo importante es que es clave para que esto se pueda hacer numéricamente de forma cómoda, es que al final del día yo lo puedo reducir a una sola integral. Entonces, lo que yo hice acá fue un código para graficar las líneas de campo en el plano IZ. Eso es importante, el plano es el plano IZ. Porque si se fijan, esta forma integral a la que llegamos no depende de X. ¿Tiene sentido que no dependa de X? ¿Por qué? ¿Por qué pudimos haber visto de prepo que no puede depender de X? Y nadie lea el texto, por favor. Tiene simetría de traslación. Exacto. O sea, el sistema tiene simetría de traslación a lo largo del eje X. Como es una banda infinita y la corriente no depende de X, solo depende de Y, si yo me paro acá o me paro acá, entre comillas, por abajo mío, pasa la misma corriente. Ahora, no tiene simetría de traslación en Y, y está bien, porque la corriente, perdón, como les decía, depende de Y. Y más importante todavía, no tiene simetría de reflexión en X. O sea, si yo agarro y clavo un plano acá y quiero hacer una reflexión, no tengo simetría, porque la corriente que antes venía para acá, si yo hago la reflexión va a ir para atrás. Tengo una antisimetría de reflexión. Pero bueno, esa es más difícil de ver, así que la podemos dejar ahí. Pero lo importante es, como les decía, que esto es una integral que me va a dar algo que tiene componentes en Z versor y en Y versor y que solo depende de Z y de Y. Entonces, lo puedo graficar todo en el plano IZ, nada más. Entonces, este código de acá, que no hay que matarse leyéndolo tampoco, lo que les va a graficar es, si ustedes le suministran una función G de Y, les va a graficar las líneas de campo. Entonces, por ejemplo, esto es básicamente unos, la función unos de Python, pero unos y con la misma longitud que Y, básicamente. ¿Esto qué es? Esto es una corriente uniforme a lo largo de la banda. O sea, mi banda es todo esto del medio. Acuérdense que estoy viendo el plano ZI. Entonces estoy haciéndole como un corte. La banda como que sale de la pantalla infinitamente hacia el exterior. Entonces acá yo les grafico, muy grande esto. Acá les grafico, por ejemplo, la corriente superficial, el perfil de corriente superficial, que vemos que es constante para todo I, está bien, es lo que yo definí. Y acá les grafico las líneas de campo. Y se ve efectivamente lo que yo les decía. Estos son básicamente líneas que giran alrededor de la corriente. O sea, la corriente está saliendo de la pantalla y las líneas están girando alrededor. También están girando medio combadas, porque no tiene que girar alrededor de una sola corriente, tiene que girar alrededor de un montón de corrientes. ¿Se ve esto? Ahora un caso que a mí me resulta muy divertido es, bueno, ahora... Digo, esto ya lo hice analíticamente, está más arriba. Se puede hacer analíticamente porque es constante. Es una integral bastante pava. Pero ahora vamos a hacer un poco más jugoso. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que la G es una función lineal en Y? O sea, es literalmente Y en este caso. Entonces mi corriente va a ser algo que arranca negativo, lo que yo marqué en color rojo como para que se vea un poco mejor. En el centro es nula y en el borde, el otro extremo es positiva. O sea, siguiendo la convención de colores, acá la corriente está saliendo de la pantalla y acá la corriente está entrando en la pantalla. ¿Cómo se ven las líneas de campo acá? ¿Qué peculiaridad tienen? Hay como dos focos. Efecto, parece un dipolo. Bien, exacto. Lo que dice Flores es exactamente lo que iba, lo demás está bien, es cierto. Cambia el sentido de giro. Yo, en la parte azul, donde la corriente está saliendo, mis líneas de campo magnético giran en sentido antihorario, y en el tramo que están entrando,
giran en sentido horario. Entonces se genera como esta región en el medio, como que me separa las aguas. De un lado la cosa gira para acá, y del otro lado la cosa gira para acá. Y en el centro se tienden a converger. Y justo en el medio, donde la corriente es cero, el campo magnético entra perpendicular. Y estas son estructuras que uno puede ver en un campo magnético. Pero lo interesante es ver esto. Siempre se cierran. Las líneas de campo magnético siempre se cierran. Pueden dar una vuelta importante, como esta, que pega la vuelta por acá, se va muy para abajo, pega la vuelta todo por el costado, se va por arriba y después vuelve a entrar. Pero siempre se cierran. ¿Por qué? Porque la divergencia de B es cero. Eso hace que las líneas de campo magnético se tengan que cerrar. Bueno, otro ejemplo más que les pongo. Acá puse un seno. Por joder, está seguro que no sale analíticamente porque es un seno dividido a algo, eso es bastante tedioso. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el... Sí. ¿Podemos ver la anterior? Sí. Bueno, en este también se ve que hay como unos lugares donde los circulitos se van haciendo cada vez más chiquitos, pero se van acercando a un punto. ¿Ahí qué pasa? Estos circulitos de acá, decís. Claro, eso. Bueno, claro, ves o como sea, que las líneas de campo, seguro que son cerradas y se van acercando, ¿sí? pero como que se van acercando cada vez más a un punto. ¿Ahí qué hay? Básicamente. Bueno, acordate que siempre que uno tiene una superficie o una línea o un punto donde hay fuente, o sea, siempre que tenés fuente que no sea tridimensional, básicamente, o sea, por ejemplo, una superficie de corriente, el campo sobre ese lugar no está bien definido. Diverge, de hecho. Es como el campo de la carga puntual sobre la carga. Lo mismo pasaba recién, si te acordás, en el hilo. El hilo infinito iba como 1 sobre R, o sea que en R igual a 0 explota. O sea, justo sobre el hilo, el campo magnético no está bien definido. Acá va a pasar lo mismo. A medida que yo me acerco a la... Pero ¿no tendría que estar justo en la punta, por ahí? Porque la densidad la pusiste lineal, ¿no? Sí. O sea, Sí. ¿no debería estar en la punta del dibujo? Es que el campo magnético diverge sobre toda la banda. Ajá. Okay. Sobre todo este punto, sobre cualquier punto de la banda que vos quieras calcular campo magnético, va a diverger. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, por una cuestión medio de compensación, el máximo, digamos, si uno quiere como dibujarle un foco alrededor donde están girando las líneas de campo magnético, no te va a dar justo la punta, te da más en el medio. Eso es un efecto para mí más bien geométrico, que tiene que ver con que a vos no te interesa la corriente punto a punto, sino la corriente integrada. Es como, imagínate que vos quisieras calcular una especie de dipolo, pero con corriente. No te va a dar que tenés una corriente acá y una corriente acá, te va a dar algo más por el medio. Es como si vos quisieras, vos tuvieras un hilo cargado positivamente, que es la mitad positivo para acá y la otra mitad negativo. Si vos le calculás el dipolo, no te va a quedar una flecha que va de este extremo a este extremo. Te va a quedar algo que va más o menos del medio a más o menos el medio. Ah, claro, sí. Porque se promedia en algún sentido. Y acá va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber como centros de giro, si uno quiere pensarlo así, no es algo técnico, es algo que acabo de inventar, que no necesariamente van a estar en los extremos. Se pueden armar en el medio. Va a depender mucho de cómo sea esta función. Ok, sí, se entendió. Buenísimo. Entonces, yo veo muchas caras en estos dibujos, pero... Puede ser. Yo acá veo mucho Señor de los Anillos. Yo veo un Ent, pero lo voy a dejar ahí. Acá, por ejemplo, lo que puse es un seno. O sea, yo pongo algo que, o sea, es un seno con una longitud de onda muy particular, cosa de que en los extremos sea nulo y de golpe crece, tiene un máximo, después tiene un mínimo, después tiene un máximo, después tiene un mínimo. El punto es que hay 3 máximos. Y si uno mira de nuevo acá en esta figura para las líneas de campo, tengo 3 foquitos. Tengo un foquito acá, más o menos relacionado con este máximo. No necesariamente está sobre el máximo, insisto, pero está asociado a que hay un máximo acá. Hay un segundo foquito acá, pero negativo. De nuevo, este gira en sentido antihorario. Este gira en sentido antihorario, sí, este gira en sentido horario, antihorario, horario. Acá sí yo veo una cara, no lo puedo evitar. Y hay cosas que surgen muy interesantes en esto. Primero surgen como estas regiones
como que se separan, ¿no? Parecido a lo de antes, como que viene todo por el centro y de golpe como que el flujo se bifurca. Si yo estaba justo en 0, vengo en línea recta y me clavo sobre el plano. Está bien, perfecto. Ahora, si yo me muevo un pendejésimo para la derecha, vengo para acá y de golpe me abro para la derecha y me voy a cualquier lado, o sea, me voy para este lado. Ahora, si yo vengo un pendejésimo para la izquierda, me voy para la izquierda. Son como flujos que divergen, en el sentido no de divergencia de que son infinitos, sino que son dos caminos que de golpe se separan. Me gusta mucho estas vistas geométricas que uno puede tener de las líneas de campo. Y quizás les suenen estos diagramas vectoriales de los flujos que uno dibuja en Mate 3 para las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Tienen mucho de esto, en el fondo. Bueno, después por joder puse un coseno, y es muy interesante porque cambia un montón. O sea, un coseno en realidad es la mismo de arriba, pero lo corrí un poco. Sí, Matías. No, sí, es que esto tiene que sonarles mucho a los... Porque estos son diagramas de flujo. Claro, exacto. Diagramas de fase son diagramas de flujo, que son líneas de campo en el fondo. Pero ¿cuál es el campo en Mate 3? El campo es la ecuación diferencial en algún sentido. O sea, el f de x que está igualado a x punto. Y acá lo hice con un coseno, o sea, shifté todo un poco. Ahora los máximos están en los bordes en vez de los ceros en los bordes. Y cambia un montón la figura del campo. O sea, sigue teniendo las mismas peculiaridades, o sea, siguiendo como centros en los distintos extremos. O sea, yo tengo un extremo acá, un centro acá, un extremo acá, un centro acá, y así sucesivamente. Pero ahora como que cambia la forma, y de hecho empiezan a aparecer estas estructuras, que esto sí les tendría que sonar mucho de Mate 3, que son como puntitos donde, si yo vengo por acá, hago esto, ¿no? Las líneas de campo hacen así. Entonces como que si yo estoy acá, me tiendo a acercar a este centro, pero de golpe me deflecto. Ahora, si yo estoy por arriba, me tiendo a acercar y me deflecto. Estoy por acá, me tiendo a acercar y me deflecto. Me tiendo a acercar y me deflecto. Son como puntos, exacto. En términos de diagrama de fase, son como puntos de equilibrio. O sea, acá hay un punto donde yo no me puedo quedar. O sea, como que yo siempre me tiendo a acercar y después me alejo. Son como equilibrios que son estables en una dirección e inestables en el otro. Y nada, bueno, estas estructuras son estructuras de campo magnético que pueden surgir en otra escala, de otra manera, no exactamente son así, pero que es muy interesante porque es como que esta línea de campo viene para acá y esta viene para acá, y genera un fenómeno que se llama reconexión magnética, que tiene que ver con que si estas dos líneas de golpe se tocaran, medio que se cancelarían. No, me fui un poco del pasto. Y el último que les quiero mostrar, y ya con esto me voy, es, ya acá puse una gaussiana, no importa. El punto es que, si uno mira el perfil de corriente, me fui. Acá, si uno mira el perfil de corriente, la corriente es prácticamente cero en todos lados, menos en una región muy chiquita alrededor de igual a cero, donde tengo un montón de corriente. Tengo toda la corriente encerrada en este ancho muy finito. ¿Y qué campo es este? ¿Qué campo magnético es este? El del hilo, ¿no? Esto es el campo magnético, claro, una carga, entre comillas, una carga magnética, como que lo llamamos acá, el equivalente a nuestro campo de carga eléctrica, va a ser nuestro hilo infinito. Entonces, esto es un campo que gira en círculos alrededor de un centro, que no está toda la corriente. Entonces, lo que quería tirarles con esta idea es que en el límite en el que este pico es cada vez más finito, hasta que llega un punto donde yo puedo decir, bueno, está pasando por un solo punto, en ese límite yo tengo un campo magnético como el de un hilo. O sea, mi sistema se volvió el de un hilo infinito. Y esto, justamente, cuando yo tiendo a hacerlo más finito, es lo que tiende a lo que van a ver mucho más en TO1, pero acá lo hemos mencionado, la delta de Dirac. O sea, una función que es cero en todos lados y muy, muy picuda en el centro, de forma tal que como que solo tiene valor no nulo en el centro y cero afuera. Entonces, nada, pues pueden seguir jugando. Yo, de hecho, ahora les voy a pasar el código y la idea es que se diviertan. De hecho, yo he probado, no se los voy a mostrar, pero para picarles la curiosidad. Si yo cambio este 0 por otro número, puedo descentrar esta corriente. Por ejemplo, yo acá lo centré, lo resté 0,5, lo voy a centrar en 0,5. Entonces esta corriente ya no va a estar más en el centro, se me va a ir para acá. Téngame un poquito de paciencia, porque es más fácil de hacer la cuenta
hacer una sola integral, pero no digo que sea tampoco súper pistero. Perdón, no cargué la función acá arriba. Acuérdense que tienen que correr estos bloquecitos para que se carguen las funciones y recién ahí se pueden correr estos bloquecitos chiquitos porque estoy usando esa función que está definida un par de bloques arriba. ¿Ven? Entonces ahora centré el pico a la derecha y bueno, lo único que hizo es que todas las líneas de campo de antes se me dieron del centro y se me fueron para el costado. Entonces la propuesta es, yo se los paso y ustedes jueguen, hagan lo que tengan ganas con él. Mientras sean todas cosas sobre rectas van a andar bien. Si van a jugar con senos y cosenos, no les aumenten mucho la frecuencia, porque llega un punto donde si el seno tiene demasiada frecuencia, la integración se vuelve muy inestable y da muy mal. Pero pueden jugar, una de las propuestas es, capaz si suman muchas de estas, van a tener el equivalente a dos cables, uno junto al otro, paralelos en este caso, porque los dos tienen signo más, o sea que van en el mismo sentido, uno junto al otro y van a tener la suma de los dos campos. Yo tengo básicamente un cable acá, otro cable acá, y entonces el campo es medio como una especie de efecto medio de un dipolo de cables, si uno quiere, y pueden jugar. Bueno, esto no es un dipolo porque tienen el mismo signo, si yo le cambio el signo, ahora sí me va a quedar algo más como un dipolo de cables, entre muchísimas comillas, ¿no? Porque no es un dipolo, ni mucho menos, pero va con nuestra analogía de concentrar, de pensarlo en los campos más básicos. O sea, es el campo de un dipolo, eso sí, pero no es un dipolo. Incluso pueden aplicar con esta suma que vos diste recién a ese ejercicio que explicamos la vez pasada, que era un hilo y una cinta, pueden sacar el campo, ¿no? En todo el espacio, con esto que dijiste recién. Porque te planteas como una G constante para un tramo, o tenés una G constante, más el campo de, como pusiste acá, un hilo. No sé, ¿se puede? ¿Está bien? Sí, se debe poder. Más. Sí. No quiero hacer lío. No, se puede. Déjame un segundito que Sí. tengo que pensar un instante. Sí, de hecho, a ver. Claro, esto es. No, lo hice. Mal. Sí, más o menos, ¿no? Está bien. Sí, es es una algo corriente constante, constante. baja y una I. No, el tema es que las superpuse, no me di cuenta y las superpuse. Y ahora esto lo voy a hacer con más. A ver. No, Matías, andás yendo si querés. No, esto ya está. Esto fue. Ahora, el punto es que después les paso bien el collab y nada. Básicamente pueden hacerlo con dos líneas. Se definen alguna función de G. Acá está, ¿ves? Una corriente centrada más una corriente de superficial. Claro. Pueden jugar un poco con las amplitudes, hacer que esta corriente centrada sea un poco más intensa. Sí, solo para visualizar un poco el problema. Perfecto, Matías, no te das pena. Perfecto. Y quería hacer un comentario más. Arriba, cuando Facu presentó las láminas de corriente, arriba cuando mostraste lo de la reconexión. Acá. Sí, eso. Si bien esto es un caso que es oscilante, o sea, es diferente, estos procesos aparecen un montón en la atmósfera terrestre, o sea, láminas de corriente se generan un montón en la atmósfera solar, quise decir, perdón, dije terrestre. Y los procesos de reconexión magnética son los que ocurren frecuentemente, lo mismo, en la atmósfera solar y que dan origen a liberaciones de masa directamente, porque como el campo magnético y el plasma están lo que se dice congelados, es decir, que si el campo magnético se separa, digamos, si se anula el campo magnético en un lado, también lo que va a pasar entonces es que, o por ejemplo, si hay una liberación de campo magnético, hay una liberación de masa que acompaña esas líneas de campo magnético, está como congelado. No quiero meterles más ruido de lo que es.
Y también lo que rescato de este gráfico que hizo Facu, que uno puede ver como regiones donde decía Facu que uno va y vuelve al mismo lugar, y regiones donde el gráfico es distinto. Bueno, la línea que separa esos dos regímenes se suele llamar separatriz, y es algo que van a ver mucho en mecánica. Pero nada, comentarios extras, no hace a la materia, digamos. Hermoso, Facu. Gracias.